Bien, es uno de los temas del día con muchas repercusiones, claro, la decisión adoptada por el Banco Central de la República Argentina. Hay nueva tasa de referencia en el país, 28%. La reducción, 0,75 puntos básicos. Estamos con un economista, nos ayudará a entender esta decisión del Banco Central, Ramiro Castiñeira, decíamos economista, jefe de la consultora Econométrica. Hola Ramiro, gracias por venir. No, por favor. Tu primera visión sobre la decisión adoptada por el Banco Central, sobre todo en días previos donde había muchas especulaciones, varios escenarios, con muchos porcentajes, pero finalmente es del 28%. A ver, el Banco Central tenía una meta original para este año del 10% que iba a exigir una elevada tasa de interés para intentar cumplirlo. Entonces se decidió relajar un poco la meta, se elevó a 15 y entonces el mercado ahora esperaba que descienda con mayor fuerza la tasa. Pero fue una baja, como vos decís, de 0,75, fue una baja casi testimonial, seguramente por el contexto, ¿no? De que había mucha incertidumbre, no sé cuál habrá sido la decisión, pero ahora quedó con la sensación de que el Banco Central, las próximas reuniones, va a decidir bajar las tasas en un contexto donde la inflación va a estar igualmente cercano, va a cerrar diciembre en 2,5, enero también va a estar fuerte, vamos a ver si estarán en 2,5, ¿no? Igualmente tiene que bajar las tasas. Entonces ahí hay un choque, una situación que vamos a ver cómo la dirime el Banco Central en lo que es las expectativas, ¿no? Ramiro, esta decisión del Banco Central, 28% la nueva tasa de referencia en el país, ¿de qué manera influye en la cotización del dólar? Y mira, influye en la economía y influye en el dólar. Estamos hablando en la economía, mientras más alta sea la tasa de interés, menos incentivo hay a la inversión, ¿no? Si el negocio es prestarle al Estado, ¿por qué voy a invertir? ¿No? Entonces, justamente siempre está ese trade-off, como dicen los economistas, entre mayor tasa y mayor nivel de actividad. Y bueno, y después también se refleja en el valor del tipo de cambio. Si bajaba el precio de la tasa de interés, hay, como lo que dicen los economistas, menor cobertura y en consecuencia se van hacia el dólar. Entonces, se verá este trade-off que hay también entre tasa de interés y tipo de cambio. Argentina está en una situación de el tipo de cambio está realmente bajo, lo que dificulta una potencial salida exportadora de la Argentina. Argentina es una economía que se cerró hacia adentro y siempre comercia entre nosotros, cuando en rigor a la Argentina le hizo potencia, le hizo grande, cuando siempre exportó para afuera. Entonces el tipo de cambio, si está bajo, no permite esa salida exportadora. Ramiro, recién nombrabas la palabra inflación. Sí. Días atrás el equipo económico, junto al presidente del Banco Central y el jefe de gabinete Marcos Peña, se anunció una nueva proyección de inflación para el país, de 15% para este año, llegando al 2020 de un solo dígito, del 5%. Obviamente futurología no es conveniente hacer. Sí. A ver, ¿es posible esta proyección teniendo en cuenta esta decisión de las últimas horas del Banco Central y previendo un dígito en el 2020? Mira, para la respuesta a esa pregunta es simple en lo lo conceptual. Vos para tener una moneda sana necesitas cuentas públicas sanas. Es decir, Argentina, si baja el déficit fiscal, va a bajar la inflación. Entonces, este gobierno heredó un desmadre fiscal, un déficit fiscal cercano a 7 puntos del PBI. Vos calculás que para ser parte de la Unión Europea no podés superar un déficit fiscal de 3 puntos del PBI. ¿Por qué? Porque cuidan su moneda. Porque necesitan cuentas públicas sanas para tener la moneda sana. Y si tenés cuentas públicas sanas, podés ser parte de la Unión Europea. Nosotros tenemos más del doble de déficit fiscal para poder ingresar a la Unión Europea, para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso te demuestra que el problema en Argentina siempre es el desmadre fiscal, donde siempre gastamos más de la que tenemos y que lo queremos cubrir, o con emisión o con deuda externa. Entonces, obviamente, ninguno de los dos caminos es sano, los dos siempre terminan mal. Y entonces la moraleja es lo que hace el resto del mundo. Gastar lo que se recauda y lo que se recauda no tener un déficit mayor a 3 puntos del PBI. Ramiro, la consultora de la cual vos sos jefe realizó un trabajo interesante, que es la historia de la inflación en la República Argentina. Tenemos una placa para entender de qué estamos hablando. De 1944 data este trabajo hasta hace algunos minutos atrás, ponele. Ramiro, ¿cuál es esta historia de la inflación en el país? Mira, está en línea con lo que te contaba recién, ¿no? Argentina desde un punto no menor, todo el siglo XIX tuvo una inflación muy baja. Te estoy hablando de un dígito de inflación. Todo un siglo, al margen de algún episodio.
Cuando creamos el Banco Central en 1935, ¿no? No cumplía una década del Banco Central que ya llegamos a los 2 dígitos de inflación y como muestra la placa, nunca más nos fuimos a los 2 dígitos de inflación, salvo contados episodios. ¿Y por qué? Estamos siempre en 2 dígitos de inflación. Porque justamente cuando creamos el Banco Central, no nos resistimos a la tentación, o el Estado en su momento, quien sea el presidente en su momento, no sé, siempre encuentra la tentación de gastar más de, de lo que recauda y cubrir la diferencia emitiendo moneda. Y en consecuencia Argentina vive con inflación ya hace más de 70 años, porque no queremos hacer lo que hace el resto del mundo, como que te contaba, que buscan cuentas públicas sanas para tener una moneda sana. Lo estamos viendo en el gráfico. Me detengo en un año, 1989. Allí cambia absolutamente todo. ¿A cuánto llegaba la inflación ese año, Ramiro? Mirá, justamente en el 89, el 90, Argentina llegó a la hiperinflación como muchos países de la región, ¿no? Que fue, bueno, para siempre explicar en algún año en particular, vos tenés que hablar de la década anterior, ¿no? Por eso me detenía en esos 2 años, 89-90. Bueno, en esos años también no se logró acomodar las cuentas públicas, se intentó pero no se logró, se estaba negociando la deuda, los commodities colapsaron, la tasa de interés en Estados Unidos era muy elevada, el contexto internacional, o sea, la herencia y el contexto no ayudó a poder solucionar el desmadre fiscal que se heredaba, porque Alfonsín también heredaba una situación calamitosa, saliendo incluso de una guerra, así que la situación que heredaba Alfonsín era muy calamitosa. No logró acomodar las cuentas públicas y todo desbordó en inflación y llegamos a los 4 dígitos de inflación en ese momento. Y un punto no menor, en este momento Venezuela está llegando a los 5 dígitos de inflación. Estamos hablando de 30.000% de inflación. O sea, para dar cuenta, Latinoamérica hizo un gran esfuerzo para salir de los procesos inflacionarios que fue a principio con lo que fue el Plan Brady, se logró estabilizar las monedas, se logró solucionar el problema de la deuda y ahí es que Latinoamérica empezó a tener un dígito de inflación. Nosotros ahora somos la diferencia en que perdimos esa estabilidad monetaria justamente porque nuevamente nos tentamos en darle a la maquinita, porque eso sí lo entienden los argentinos. Quizás si a uno habla demasiado técnico no nos entendemos. Pero si decimos, muy práctico al explicarlo, claro. Si decimos le damos a la maquinita, es tan simple que crear dinero sin respaldo que genera el proceso inflacionario. Ya lo entendió toda Latinoamérica, salvo algunos alumnos, si querés, de la región. Y uno de esos es Argentina, que no logró acomodar. Obviamente, este gobierno heredó un desmadre fiscal, no lo generó, pero tiene toda la responsabilidad y obligación de acomodar las cuentas públicas para tener una moneda sana y volvamos a un dígito de inflación. Gracias, Ramiro, por venir. No, por favor, gracias a vos. Ramiro Castiñeira, economista, reiteramos, jefe de la consultora Econométrica.